El trigo y la flor, a dibujar el trigo y la flor. Qué frase tan poética. Aquí estamos en la luna, Radio La Luna. Muy buenos días a todos quienes están escuchando la AM 1140 este lunes, 1 de abril del año 2019. Y también muy buenos días a todos los que nos están escuchando en Corrientes y Resistencia, Chaco, a través de Radio Fénix 92.1 MHz. Nos causa enorme alegría poder llegar al interior del país, también a través de Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Qué cosa linda, qué país hermoso que tenemos. Y cómo me gusta que podamos transmitirle a correntinos, chaqueños, mendocinos, además de todos los amigos que en Jujuy, en Salta, en San Juan, en Neuquén, en La Pampa, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en fin, nos están escuchando a través de aplicaciones o a través de Internet, de la misma manera que le mandamos un gran abrazo a todos aquellos que venían escuchando los hermosos tangos que pasa esta selección excelente que tiene el Radio La Luna, que realmente son unos tangazos bárbaros. Hace unos minutos estábamos escuchando Taquito Militar de Mariano Mores y la verdad, y entre otros grandes temas del tango. Y buenos días, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Daniel de Buenos Abrantes. días, Mario. Daniel de Abrantes, que nos buenos acompaña días a y todos. que, bueno, como ustedes saben, hacemos juntos el programa. Y buenos días, Beto Perdomo, sin el cual el programa no sale. Y bueno, allá viene Beto a toda velocidad, con su bicicleta, ¿no? Y bueno, cumpliendo con sus grandes tareas. Bueno, hoy tenemos un día interesante. En el programa vamos a tener dos entrevistas, a José Bielicki, diputado nacional, hombre que lidera el Grupo Progreso desde el año 89, o sea, hace 30 años que lidera el Grupo Progreso de la Unión Cívica Radical. Y a 10 años de la muerte de Raúl Alfonsín vamos a charlar con él justamente sobre quién fuera el ganador de las elecciones del 30 de octubre de 1983 y permitiera dar nacimiento a esta etapa democrática que creo que es la más extensa en la vida de nuestra Argentina y como se dijo en aquel momento era por 100 años y por muchos más también, porque los años se pasan rápidamente y me parece que es una figura que realmente con el paso del tiempo se la ha valorado aún más y con José Bielicki vamos a estar hablando de este tema y después vamos a estar hablando con César Augusto Lerena, un especialista en temas del Atlántico Sur, sobre algo que en general creo yo que el 99,9% de los argentinos ignora y que tienen una importancia absolutamente trascendente porque son los tratados de Madrid y son tratados coloniales que lógicamente no han trascendido al gran público y que con César Lerena vamos a estar echando un poquito de luz sobre ese asunto, una nota que él ha escrito muy extensa, donde la titula El Oscuro Tratado de Madrid, a propósito de este 2 de abril de 2019, cuando se van a cumplir, si no hago mal las cuentas, 37 años de aquel episodio, de aquella mañana que nos despertamos y Argentina había recuperado las Islas Malvinas en forma incruenta, es decir, teníamos una dictadura muy cruel, pero había tomado las islas de manera incruenta. Fenómeno bastante paradójico. Bueno, vamos a hablar, además de los invitados, vamos a hablar de los grandes temas, los grandes temas que siempre empiezan, los grandes temas empiezan por la cuestión social, por la cuestión humana, por lo que nos pasa a nosotros. Después viene todo lo demás que lógicamente es muy importante, porque todo lo demás colabora para crear el ambiente, el espacio, el tiempo histórico, el tiempo tecnológico, con el cual disfrutamos más o menos de la vida, pero la cuestión humana me parece que es la central. Antes de meternos en ese tema,
le voy a pedir a Beto que pase el primer tema, que es El pibe de los astilleros, que creo que lo canta. ¿Puede ser que La Mosca y los Redondos lo estén cantando? Ah, son los Redondos. Ah, mira, son los Redondos. Bueno, ahí va, El pibe de los astilleros por los Redondos, y pasamos a nuestros temas sociales, que son los que más nos duelen. En la semana posterior a los datos de la pobreza en la Argentina, ya lo sabíamos, pero cuando se dan los datos tomamos clara dimensión del problema serio en el que estamos. ¿Por qué? Porque el tema de la pobreza existió en la Argentina desde siempre, pero hubo una etapa, hace varias décadas, donde prácticamente la pobreza era una cuestión absolutamente menor, marginal, minoritaria, si se quiere, pero con el paso de los años, con el paso de políticas que diríamos que ponían el acento no en la cuestión humana, sino básicamente en la cuestión de la macroeconomía, la pobreza comenzó a crecer. El problema de una cantidad muy grande de economistas que salen como chorizo de la universidad es que entienden la economía como si se rigiera por leyes de la física. ¿Qué quiere decir? Que en las leyes de la física se reproducen básicamente igual en todo el cosmos, en todos los lugares, en todos los tiempos. Pero a diferencia de las cuestiones que son la física, por ejemplo, la ley de gravedad, cuando hablamos de cuestiones económicas, hablamos de cuestiones políticas, hablamos de cuestiones sociales, hablamos de cuestiones humanas. Entonces no es cierto que las cosas van una de la mano de la otra. Entonces, cuando los economistas liberales, no sé cómo llamarles, ellos se dicen liberales, libertarios, hablan mecánicamente de las cosas, no entienden de que no estamos en el marco de cuestiones mecánicas, sino que estamos en una sociedad cuyos componentes son los seres humanos y cuya organización es en función de esos seres humanos y cuyo desarrollo también es en función de esos seres humanos. Entonces, estos economistas se ponen incluso por arriba de la Constitución Nacional, se ponen por arriba del preámbulo, porque aparentemente habría cuestiones económicas. Son todas falacias, lo aclaro, pues son todas falacias, no resisten el análisis, pero lo repiten como loros en todos los programas que hay de televisión y tienen, lógicamente, abierto porque responden a determinado grupo de interés. Entonces repiten como loros las cosas y olvidan que no solo nos regimos por la Constitución Nacional, que tiene su preámbulo y una de las cuestiones fundamentales es la unidad, la unión nacional y el bienestar general, y que además cantamos el himno nacional de los argentinos, que tiene por principio la libertad y la igualdad, pero de que además hemos firmado tratados internacionales que nos obligan, por ejemplo, a erradicar la pobreza. Ellos se olvidan de todo eso, dicen, no, acá hay que hacer determinados ajustes. Lo acaba de decir Roberto Kachanowski, que no se puede crecer si no se hacen ajustes. Es que los ajustes nos llevan al decrecimiento. Se verifica una y otra vez, siempre dicen lo mismo, hay que ajustar el gasto público, achicar el Estado para agrandar la nación. Desde Martínez Dios para acá dicen lo mismo. Y fracasan porque achican el Estado y achican la nación. Las dos cosas. Y la gente cada vez más pobre. Entonces basta de idioteces, muchachos. Si no saben, digan no sé, y no es ningún demérito no saber. Pero seguir aplicando en forma persistente políticas que nos van a llevar cada vez peor, es realmente un acto de tosudez
y de imbecilidad y de estupidez. Entonces, a todo esto tenemos que decir que en la misma proporción en que crece la pobreza, en que se achican los comercios, se achican los talleres, cierran las pequeñas industrias, están, como nos decía bien la semana pasada Miguel Ponce, temblando incluso las grandes compañías en la Argentina. Hay 7 grandes terminales en la Argentina con las marcas más afamadas que están con gente suspendida. Es decir, esto está mal, pero encima toman deuda. Es decir, la deuda vendría a ser como un narcótico, vendría a ser como una droga que vos consumís y que te genera una expansión artificial, porque no es sustentable, porque la deuda después la tenés que pagar. Entonces, en el marco de la toma de deuda, a nosotros nos va mal. Sí. Yo quería hacerte un comentario sobre el tema de la pobreza, que me parece que es muy importante. Nosotros medimos la pobreza sobre la base básicamente de acceder o no poder acceder a la canasta básica de alimentos, ¿sí? Sí. Pero hay otra medición que por lo menos no emerge con claridad, que es la contracción de los sectores medios, ¿no? Todos esos sectores que están por encima de la canasta básica, ¿sí? Uh-huh. Y que son la gran mayoría del país, o sea, son ese 60% entre los sectores medios y los... Ahora vamos a hablar. Lo tenés bueno. No, pero de que digo que sin lugar a duda ese sector de la pirámide se ha comprimido enormemente, con lo cual la posibilidad de que amplios sectores que están todavía en la clase media caigan en la pobreza es un fantasma que cada vez tiene más cuerpo en la Argentina. Sí, es más que un fantasma, es un fantasma de carne y hueso, porque en realidad, efectivamente, en la Argentina cada vez se hace más difícil permanecer en la clase media. Se pregunta un economista, analista, que también que se llama Guillermo Oliveto, si sigue siendo la Argentina un país de clase media. Justamente la pregunta tiene que ver con... Él sostiene que en general podríamos decir que sí, pero hace una tabla sobre la base de una pirámide, que me parece que es muy interesante. Para quienes nos están escuchando, imaginen una pirámide egipcia, digamos, ¿no? La de Keops, la pirámide de Keops, o cualquier pirámide, o un triángulo, si le resulta más sencillo, imagine un triángulo. Entonces, el triángulo en la punta superior, estos datos son a diciembre del 2018. Súmale un 10% más, si vos querés, en términos nominales, a esto que voy a decir. La clase alta es un 5% en la Argentina, que tiene un promedio de ingresos para diciembre del 2018 de 260.000 pesos por mes. Pero eso es un 5%. Después está la clase media alta, que es un 17%. Y el ingreso promedio es de 80.000 pesos. Fíjate vos que ahí tenés el 22%. Entre la clase alta y la clase media alta tenés el 22%, que es el sector, podríamos decir, más acomodado de la sociedad argentina. Sí, te aclaro que 80.000 pesos, $2.000, tampoco parece una cifra... De locos. De locos cuando vienen cuentas de luz en el orden de los 5.000 pesos y cuando una prepaga vale... Estamos hablando de la clase media alta, ¿sí? O sea, sí. La clase media alta, bueno, con 80.000 pesos no, yo creo que con 80.000 pesos a diciembre, 88.000 pesos vamos a poner hoy, y bueno, es un ingreso, digamos, es un ingreso importante, en la Argentina es un ingreso importante, pero fíjate que ahí tenés nada más que el 22%. O sea, ahora vamos a hablar del 78% restante, o sea, 4 de cada 5. Bueno, la clase media baja, que es un 28%, con lo cual llegamos al 50%, tiene un ingreso de 42.000 pesos en promedio. Quiere decir que la clase media baja, la verdad que vive súper ajustada, porque y apenas... si vos alquilás
un departamento 12.000 pesos, ya te quedan 30. Y la canasta alimentaria está en 27. La canasta de pobreza está en 27, te podés comprar un kilo de helado extra, punto. Ahí se terminó toda la joda. Entonces no hablemos de tener coche para esta clase, porque se le ha vuelto muy, muy difícil tener un cochecito. Y después tenés el 50% más pobre, que es la clase baja superior, un 30%, que tiene en promedio de 25.000 pesos. Un 30%. Y después el último 20% tiene un promedio de 15.000 pesos. Estamos hablando de ingresos para una familia tipo. Es el ingreso por hogar de 4 personas. Estamos hablando que, bueno, lógicamente que con 15.000 pesos hoy no alcanza ni para la comida. Recordemos, no sé, que está casi 300 pesos un kilo de asado. Entonces... Convengamos que ahí también están la mayoría de los jubilados, ¿no? Que están por debajo de los 15.000 pesos, efectivamente. La inmensa mayoría. Es más, hay docentes por debajo de 15.000 pesos. Hay docentes por debajo de 15.000 pesos. Entonces, la situación social en la Argentina es realmente gravísima, muy, muy grave. Yo creo que se está hundiendo a la clase media. Vos pensá que hoy la clase media, en esta escala que hace Guillermo Oliveto, representa un 45% y las clases bajas un 50%. Antes las clases medias eran mucho más que las clases bajas. Ahora la clase baja es más que la clase media. Y la clase media se va hundiendo en la clase baja. Es decir, esto es lo que han logrado estos sabios. Y no tienen otra cosa que decir que es el gasto público el problema, con lo cual realmente no ven de qué se trata y no quieren reconocer que hubo un momento histórico en el cual, hace no muchos años atrás, después de la crisis del 2001, el país pudo crecer, pudo tener superávit fiscal, pudo tener superávit en la balanza comercial, pudo acrecentar sus exportaciones, pudo ir sacando a gente de la pobreza, porque habíamos llegado al 50%, 54% de pobres. Así es. Y ahora estamos en un 32%. 14 millones de argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Eso es un verdadero horror. Un verdadero horror. ¿Qué es lo que dice la ministra Stanley? Porque no quiso hacerlo el presidente Mauricio Macri. Entonces, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, le dijo que dijera unas palabras. Y ella dijo algo así como que estaba triste, porque la noticia la había entristecido. Pero la noticia, en realidad, Daniel, es la aparición del dato estadístico. Pero ella convive todos los días con esta realidad. Por tanto, no la puede entristecer el dato ni la puede estadístico, sorprender, sino la realidad que sufre la gente. Uh-huh. Es decir, a mí no es la estadística la que me genera, sino la situación de nuestros compatriotas. Y en particular, algo que se viene a corroborar, ya en diciembre, primeros días de diciembre, UNICEF había dicho que el 48% de las niñas, niños y adolescentes en la Argentina es pobre. La mitad, uno de cada 2 chicos. Ahora se viene a corroborar, 1 de cada 2 niños en la Argentina es pobre. Pues bien, ¿qué hay que hacer? En principio lo que no hay que hacer es bajar la edad de imputabilidad. Porque vos no podés. La clase dirigente argentina fracasa. ¿Sí? Mauricio Macri está fracasando. Perfecto, fracasó. Él puede decir, yo traté de hacerlo mejor. Pero el fracaso es rotundo e incontrastable. En todas las áreas la Argentina está peor. Entonces, la dirigencia política viene fracasando y en su fracaso hunde a los chicos que van naciendo en la pobreza. Luego, esa dirigencia política que tiene responsabilidad directa en no resolver el problema de la pobreza, después no puede decir, cuando los chicos llegan a los 14 años bajamos de la edad de imputabilidad. Cuando esos chicos son víctimas, y lógicamente que después como víctimas, muchas veces, unos poquitos, se transforman en victimarios.
Lo que hay que hacer es erradicar la pobreza. Algunos dicen que es una utopía. La verdad es que no es ninguna utopía. No es ninguna utopía erradicar la pobreza. Lo que hay que hacer es concentrar todos los cañones, toda la artillería, todo el esfuerzo, toda la alegría, toda la vitalidad de la Argentina en erradicar la pobreza, movilizar a los pobres, movilizar a la clase media y movilizar a la clase alta, y movilizar todas las inversiones. Muchachos, este país está apagado. Este es el problema. Apagado por gente que no sabe conducir, lamentablemente. Entonces, lo que hay que hacer es realmente poner el tema de la pobreza en el centro de la escena, movilizar todo lo que tenemos para movilizar. Y yo les digo a la Argentina, y hay experiencias en otros países, la Argentina en pocos años puede resolver este problema. Y si lo resolvemos, la verdad es que somos un país que nos cargaríamos de energía, de alegría, de vitalidad, donde veríamos crecer cada día mejor a nuestros hijos y donde tendríamos la certeza de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Y esa es la clave en una sociedad, es la que le da optimismo y la que le da futuro. Lo otro es esto a lo cual nos van reduciendo y a lo cual no queremos llegar. Una Argentina resignada, una Argentina donde el presidente dice que hay que aguantar. ¿Aguantar qué? Esto no, por favor. Bueno, hemos estado llenos de dificultades técnicas, pero hemos tenido por lo menos un pantallazo de alguien que convivió con Raúl Alfonsín y nos permitió por lo menos recordar a este demócrata que tanto aportó a la pacificación y que con muchos problemas en aquella etapa, lo que se dio por objetivo central, que fue hacer justicia con la cúpula de los militares, se hizo. El nunca más a los golpes de Estado se logró y se consolidaron las instituciones de la democracia. No es poco y realmente merece todo nuestro reconocimiento. Y lógicamente quedó para las administraciones posteriores resolver problemas económicos, estructurales de la Argentina, que lamentablemente Alfonsín se fue allá por mediados del 89 y 30 años después, quienes los siguieron no pudieron resolver estos problemas y por eso al comienzo de esta hora estábamos hablando del problema de la pobreza. Pobreza que además, miren ustedes, quiero cerrar para darle paso a la propaganda de la radio, que se manifiesta en los problemas estos de comunicación que tenemos. ¿Cómo la comunicación? Sí, hay países donde la comunicación es segura, es ágil, es nítida, es clara, tiene potencia, y en cambio las comunicaciones en la Argentina son todavía dificultosas. Hemos progresado mucho, no hay ninguna duda. La tecnología en el mundo ha cambiado en los últimos 20 y pico de años, la tecnología de la información, de las comunicaciones, pero países tan grandes como China ya están con un 5G que genera una capacidad de comunicación infinitamente mejor que la que tenemos en la República Argentina. Y recordemos siempre que las sociedades se desarrollan sobre la base de plataformas que tienen tres elementos que son fundamentales. El primero es la energía, el segundo es la comunicación y el tercero es el transporte. Tres elementos que en la Argentina lamentablemente están en crisis y a veces nos hacen pagar un pequeño precio. Bueno, vamos a la tanda y después vamos a seguir con el tema de los tratados de Madrid y todo lo referente al colonialismo inglés y la situación de Malvinas en el Atlántico Sur argentino. Aquí vamos a hablar con César Augusto Lerena. César Lerena es experto en Atlántico Sur y pesca, ex secretario de Estado, es secretario de Bienestar Social, profesor universitario, asesor en el Senado de la Nación, doctor en ciencias, en fin, escritor, un hombre que se ha especializado en el Atlántico Sur y que tenemos el gusto y el honor de poder conversar con él un día tan particular como hoy, 1 de abril, que la antesala del 2 de abril y del 37 años de la recuperación de Malvinas. César, ¿cómo le va? Muy bien, Mario, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá. Nosotros, César, creemos que mucha gente no tiene idea de lo que son los tratados de Madrid, que se suscribió la Argentina con el Reino Unido, y que es sumamente importante que se eche un poco de luz sobre esto que es tan oscuro.
¿Qué nos podría decir usted? Bueno, los acuerdos de Madrid, en realidad tratados, los inició, se iniciaron durante el gobierno de Alfonsín, y estuvo en manos del ex canciller Caputo iniciar las negociaciones con el Reino Unido, y ellos tenían que ver seguramente con el hecho de que el Reino Unido, para permitir a que los productos argentinos volviesen a Europa después de la guerra, puso una serie de condiciones al respecto. Este acuerdo de Madrid o Tratado de Madrid no se pudo concluir, o sea, no lo pudo concluir Caputo a raíz de la finalización del gobierno de Alfonsín prematura. Y ello llevó que durante el gobierno de Menem, canciller Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, retomase esas negociaciones que finalizan con declaraciones conjuntas que se hacen en octubre de 1989, luego en diciembre de 1989 en París, y convertidas en tratado entre el 14 y el 15 de febrero de 1990. Estas cuestiones, digamos, que este tratado tenía varios puntos a cumplir por parte de la Argentina, pero digamos que la parte fundamental de ese tratado tenía que ver con lo que se denominó la fórmula del paraguas, que pareció una forma interesante de avanzar en las nuevas relaciones con el Reino Unido de parte de Argentina, pero sin tratar la cuestión de soberanía. Esto no fue un invento argentino, sino más bien un invento inglés. Para poder llegar a este acuerdo, que fue en realidad absolutamente beneficioso al Reino Unido, ¿no? Y esto lo podemos ver fácilmente, porque a pesar de que estaba claro que todas las resoluciones de las Naciones Unidas indicaban que no se podía avanzar y había que tener una suerte de congelación de la situación en la que se encontraba la Argentina y el Reino Unido, que originalmente era las Malvinas ocupadas. Las Malvinas son un territorio que ocupa más o menos unas 11.410 kilómetros cuadrados, y alrededor de Malvinas estaban también lo que se llamaba el tiro de cañón, o sea, las 3 millas marinas ocupadas por el Reino Unido. Luego de ese supuesto acuerdo beneficioso para las partes, la realidad es que la Argentina ha cumplido con casi todos los tópicos que ese acuerdo conllevaba, pero el Reino Unido siguió avanzando a punto tal de que hoy tiene ocupados prácticamente 1.640.000 kilómetros cuadrados. Y eso resulta de que extendió su mar territorial y su zona económica exclusiva alrededor de Malvinas, ¿no? Claro. Es decir, para ello pasaron varias cuestiones en el medio, todas absolutamente beneficiosas a los ingleses, gracias a la acción de nuestro canciller Domingo Cavallo. Entre otras, y que aprobó el Congreso de la Nación, dicho sea de paso, ¿no? Entre otras, la ley 23.968, que estableció los espacios marítimos. Claro, si uno ve el plano, Malvinas está relativamente cerca del continente, las Islas Malvinas, y si cualquier país ribereño, como marca la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se expande en el mar unas 200 millas, resulta de la aplicación de la CONMEMAR, de esa convención,
las Islas Malvinas hubiesen, esa parte del mar de las Islas Malvinas hubiesen llegado prácticamente al continente, de tal manera que los ingleses sabían muy bien que la Argentina tenía que delimitar sus espacios, y así lo hizo la Argentina, pese a que algunos nos opusimos en ese momento infructuosamente, ¿no? Y luego se firmó también la CONMEMAR, la delimitación de los espacios marítimos, esa técnicamente se llama líneas de base. Eso se firmó en el año 91, y ya en el 95 la Argentina ratificó la CONMEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es decir, antes que la propia convención se ratificase, ya la Argentina le estaba reconociendo el espacio marítimo, que dio lugar a que Inglaterra o el Reino Unido, además de las islas, ocupara 200 millas alrededor de las islas. Qué bárbaro. Y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que tiene un montón de aspectos importantes, omitió, o casualmente, que las especies argentinas que son migratorias no figuren en esa convención. Es decir, por ejemplo, esto puede resultar muy técnico, pero viene la pena aclararlo. El calamar, que es la especie más importante que capturan buques extranjeros con licencia de Malvinas, sale del continente argentino o del mar adyacente al continente argentino y migra, o sea, va hacia el sector de Malvinas. Y es el momento donde los buques extranjeros con licencias inglesas lo capturan, y eso significa que hace 30 años el Reino Unido ha mantenido las Islas Malvinas con esos recursos. Para darse una idea, el 75% de los recursos económicos de Malvinas significan la pesca. Qué bárbaro. Y dentro de ese 75%, el 80% de los recursos pesqueros son el calamar. Y el calamar es tan argentino como que se llama científicamente Ilex argentinos. Esto o sea que es robado sistemáticamente, saqueado sistemáticamente. Sí, desde el 82 a la fecha, mejor dicho, desde un poco antes, pero consolidado a partir del año 82, los ingleses otorgan licencias que le permiten a buques extranjeros, entre otros a españoles, esto sí llama poderosamente la atención, porque las licencias son mayoritariamente españolas, y creo que nos une una vieja relación con España, ¿no? Sí. Sin embargo, ello no ha impedido que los buques españoles sigan obteniendo licencias inglesas en Malvinas. Y eso significa, en términos concretos, dos o tres cuestiones. Primero, que esos productos argentinos compitan en el mercado internacional con los productos que también son argentinos y exportamos los argentinos, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, que interviene en todo el ciclo biológico del mar, que es, obviamente, debe mantenerse en un cierto equilibrio. Y en tercer lugar, que todos estos años, del año 1976 a la fecha, se han llevado por un valor de precio final en el comercio del orden de los 140.000 millones de dólares. 140.000 millones de dólares. Debe ser más o menos como el 50% de nuestra deuda externa. Sí. Qué bárbaro. Así que bueno... Y César, ¿qué hace nuestra Cancillería frente a esto? Bueno, la Cancillería ha hecho uso de este acuerdo para profundizar aún más la situación de dependencia nuestra en el Atlántico Sur. Porque en el año 2016 este canciller, mejor dicho, la canciller Malcorra, que en ese momento estaba, ratificando este acuerdo de Madrid, inició las conversaciones con el Reino Unido respecto a, por un lado, hacer investigaciones conjuntas con el Reino Unido para evaluar los recursos pesqueros que tiene el Atlántico Sur. Más o menos como mostrar
darle todos los secretos. posibilidades. Claro, debería considerarse más bien un secreto biológico, porque ese recurso, lógicamente, que migra hacia Malvinas, es fundamental para el sostén de las islas. Y entonces, en lugar de buscar la manera de evitar que ese recurso en todo caso llegue a las Malvinas y se pesque antes, hizo todo lo contrario, como es establecer negociaciones, un acuerdo de investigaciones conjuntas entre el Reino Unido y Argentina, que dicho sea de paso, la Argentina, además de ser absolutamente inconveniente de este acuerdo, pone los buques de investigación que tiene, los recursos humanos y científicos que tiene, y los ingleses verdaderamente no ponen absolutamente nada, pagarán algún costo de todas esas operaciones. Una vergüenza. Eso por un lado. Y por otro lado, como sabemos también, ha firmado un acuerdo para que haya un segundo vuelo, esta vez con destino a San Pablo, con el pretexto de que va a bajar en Córdoba una vez por mes. En realidad, absolutamente beneficioso también para el Reino Unido, que dicho sea de paso, está en un problema complejo en este momento con el Brexit. Y esto va a significar, entre otras cosas, de confirmarse la salida del Reino Unido de Europa, también la salida de lo que se llaman los territorios de ultramar. Y no es otra cosa para nosotros que Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur, ¿no? Y la Antártida, dicho sea paso también, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿esto qué significa en términos concretos? Que los productos con origen en Malvinas, hasta ahora ingresaban sin arancel alguno en Europa, y a partir de la salida del Reino Unido y sus territorios de ultramar, sus territorios entre comillas, porque obviamente Malvinas no es un territorio pleno, Sí, claro. pero eso significa que a partir de ahora, si realmente se consolida el Brexit, y estos productos van a tener que aranceles del 30 y 40%, es decir, van a salir en la competencia internacional, ¿no? Que aranceles que, dicho sea de paso, los productos argentinos que se exportan naturalmente a Europa, entre otros países, entre otras comunidades como Asia, Estados Unidos, etcétera, pagamos. Es decir, la Argentina no tenía este beneficio. Por lo tanto, esta situación de otorgarle nuevos vuelos que van a permitir seguramente el traslado del personal militar, civil, la logística, todas las operaciones, las necesidades de materias primas, etcétera, etcétera, han elegido nada menos que San Pablo, que es prácticamente un centro de distribución internacional. Sí. Y solamente San Pablo, así San Pablo no hiciese un tráfico internacional que lo hace, solamente San Pablo debe tener una población de unos 30 millones de habitantes en un nivel social y económico capaz de absorber claramente la producción de Malvinas, ¿no? Claro. Así que esto es el resultado de este Acuerdo de Madrid, que sigue en plena vigencia y ha seguido, incluso de paso, estamos hablando de un tratado que se inició en el año 1989 y estamos en el 2019 en pleno vigor, ¿no? César, ¿por qué motivo el Congreso de la Nación no ha terminado con estos tratados y no los ha denunciado y ha abierto, digamos, una nueva negociación, por decirlo así? ¿Es por la situación internacional, porque esto traería un costo en Naciones Unidas para la Argentina? ¿Por qué entiende usted que esto no ha ocurrido en tantos años de vida democrática y habiendo transitado aparte no solo gobiernos liberales, sino también gobiernos autodenominados nacionales y populares? Bueno, en principio, digamos que convengamos, ahora en el G20 se firmaron acuerdos con China, con Rusia y con España respecto a la explotación
pesquera en el Atlántico Sur, ¿no? Sí. Evidentemente no debiera llamar la atención que no sean denunciados. Primero porque jurídicamente tienen un estatus un poco complejo este acuerdo, que algunos justamente lo llaman acuerdo, y Julio González, que es el que prácticamente empezó a escribir sobre esos temas hacia 1990 y no ahora, es el que considera que realmente es un tratado y entonces nunca estuvo en vigor o debería ser ratificado por el Congreso. Ajá. Y esta es un primer pequeño escollo, digamos, porque en verdad si el gobierno tuviese vocación de derogar este acuerdo ya lo hubiese hecho. Claro. Así se trate o no de un acuerdo o un tratado. El problema es que esto demuestra la verdadera debilidad en la que se encuentra la Argentina, ¿no? Absolutamente dependiente desde el punto de vista industrial, tecnológico, científico, con la entrega total de nuestros recursos naturales, ¿no? Así es. Pesqueros, petroleros, mineros. Entonces, hoy hacer una denuncia de este tratado, obviamente, por lo menos este gobierno no lo va a hacer, no tiene vocación de digamos, soberana. Así es. Y seguramente que esto no quiere decir que uno debiese romper con el mundo, pero probablemente buscar mecanismos para que se puedan discutir en un mayor plano de igualdad, en el mayor plano de igualdad posible en un país absolutamente dependiente. Esta es una realidad que nos cuesta pronunciarla, decirla, pero es una realidad porque tenemos comprometidos nuestros recursos naturales y evidentemente no damos muestra de tener una voluntad soberana de resolver esta cuestión. Así es. Esta es la realidad. Así que yo la última pregunta que le haría, César, es la siguiente. Sobre todo porque mañana se cumple un nuevo aniversario de aquel desembarco y lógicamente en el corazón de todos los argentinos y también en la conciencia y en el derecho internacional, las Malvinas son argentinas. Ahora bien, ¿qué perspectivas ve que en algún momento se reinstale esta lucha y esta conciencia nacional en torno a esta enajenación de una parte del territorio, a este colonialismo inglés en esa parte de nuestro territorio y que nos lleve con ahínco y en unidad de los argentinos a reclamarlo con mayor energía de lo que lo hemos hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que pasado el filtro de todos estos años donde se miraba, digamos, el origen de por qué Argentina en el año 82 regresa a Malvinas, pasado ese filtro, yo creo que es de los pocos temas en los que los argentinos se unen. Así es. Entonces ya es un verdadero paso importante. El argentino, en términos generales, ha entendido que su territorio concluye donde concluye el continente, y es un grave error, porque esto no ha habido una gran difusión. Por eso, en general, yo trato para hablar de Malvinas, trato de hablar del Atlántico Sur. Claro. Porque en verdad Malvinas, más allá de la cuestión afectiva y los derechos que nos asisten, es un territorio reducido y es mucho más rico y visto no solamente desde el punto de vista de la recuperación de Malvinas, sino de la Argentina toda. Es mucho más rico el territorio marítimo, donde hay recursos pesqueros, hidrocarburíferos, mineros, etcétera, y además geopolíticamente es un territorio a ocupar realmente por parte de los argentinos. O sea, hoy hay una ocupación relativa que la hacen buques pesqueros nacionales y también muchos extranjeros, y perdemos de vista que es un territorio fundamental respecto a la Antártida,
al acceso a bioceánico, y no por algo los ingleses tienen una base importantísima instalada en Malvinas, una base militar, ¿no? Con misilística. Claro. Es decir, verdaderamente la Argentina tiene que entender que su territorio no termina cuando se reduce la parte continental, sino termina allá en las 200 millas y más allá de ellas, en todo lo que sean recursos de la plataforma continental y también los recursos marítimos que migran y que son un importantísimo sostén de las ciudades y pueblos del litoral marítimo. Claro. Que se han sostenido todos estos años, mal o bien, con ese recurso pesquero que les ha permitido fundar pueblos, desarrollar, tener comunidades, en fin, hábitos culturales, etcétera, ¿no? Bueno, César. Entonces, sí. Es difícil predecir mucho más allá de lo que hablamos. Creo que podemos tener un cierto optimismo, lo percibo, que hay un montón de personas, de ciudadanos, empiezan a ver el sector marítimo como un sector importante, no solamente territorial, sino también económico, y bueno, dependerá mucho de la vocación de los gobiernos de turno, ¿no? Claro. Evidentemente no es este. No, está claro que no. Yo espero que el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre tenga una vocación por esta recuperación de la soberanía nacional en los territorios que son nuestros y que por tanto la humanidad en general ha reconocido que nos pertenece, Naciones Unidas lo ha reconocido, y evidentemente la prepotencia colonial de los ingleses no quiere dar el brazo a torcer. Pero bueno, en algún momento esa voluntad nacional tendrá que expresarse, pienso yo por lo menos. Bueno, hay una situación que puede ser sumamente, creo que puede ser bastante beneficiosa, que es el Brexit. Es muy probable que esta situación de resolverse la separación del Reino Unido y de hacerse en una forma total, que es una de las probabilidades, la situación de Malvinas económicamente se va a complicar y seguramente va a dar lugar a futuras negociaciones en mejores términos. Bien, bueno, esperemos entonces. César, seguramente lo vamos a estar volviendo a molestar más adelante, ¿eh? Y bueno, muchas gracias por llamarme. No, al contrario, muchísimas gracias por haber accedido. Un abrazo grande. Un abrazo, chau. Sigan bien. Gracias. Bueno, hemos hablado con César Lerena, especialista en el Atlántico Sur, un hombre que tiene 24 libros escritos, una verdadera autoridad en la materia y comprometido con las causas nacionales. Así que, bueno, vamos a un tema y volvemos aquí en La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula y ¿tenemos un llamado o no? Sí. Bueno, un poco de cultura, Daniel. Bueno, vamos a retomar algo que intentamos en las primeras audiciones, que es un poco hablar de las canciones. Casualmente recién, mira, esto no lo tenía preparado, pero acabamos de escuchar El Niño Yuntero por Joan Manuel Serrat, y esa obra fantástica que es la literatura de Miguel Hernández, vos sabés que estuvo oculta para mucha gente durante muchos años, y fue Serrat con las canciones el que exhumó la obra y la popularizó, ¿no? Estamos hablando de Miguel Hernández, quizás entre los 2 o 3 poetas más grandes que dio la lengua española del siglo XX. Y entonces entender qué se canta cuando se canta, bucear en las canciones, tratar de ver qué hay detrás de esa melodía, fue una inquietud que a mí me movilizó en torno a la música de nuestro folclore. Vos sabés que yo durante muchos años me dediqué a cantar. Así es. Y cuando tuve la posibilidad de viajar a Salta, empecé a descubrir lo poco que entendía
las canciones que cantaba. ¿Sí? Una cosa es cantar y otra cosa es saber cuál es el origen, ¿no? La motivación. Y entender esa, digamos, qué habían querido decirnos los autores con esas músicas y esas letras, ¿sí? Sí, sí. Y eso me llevó a hacer un libro que se llama Las canciones que miré, y que es un libro de fotografías, es un libro disco, porque tiene también un disco, es un espectáculo, y son algunos pequeños textos que tratan de recuperar ese espíritu que dio origen a esas canciones. Entonces yo voy a tomar una de esas canciones, Uh-huh. les voy a leer un pequeño texto que forma parte del libro, y vamos a escuchar la canción y a ver qué les ¿Cómo parece. se llama la canción? La canción es una de las canciones más bonitas del cancionero del norte. Es un tema de Cuchi Leguizamón Uh-huh. y Castilla. La dupla Leguizamón-Castilla quizás fue una de las grandes duplas de autores y músicos del folclore, ¿no? Leguizamón es considerado por muchos el equivalente a Piazzolla en la música folclórica, un grande. Y Castilla es quizás también una de las plumas más importantes de la poesía argentina. Y nos referimos en este caso a un tema que remite a Cafayate. Cafayate es ahora está más en conocimiento de la gente porque es la cuna de los vinos salteños. Así es. Es un lugar fantástico, y ellos escribieron una canción que se llama La Arenosa. Y Cafayate está en pleno corazón de los valles calchaquíes, a un costado de la Ruta 40. Es una ciudad que se planta como la reina del valle, al pie de los majestuosos Andes, hundiéndose en los medanales. Extiende sus largos brazos cargados de viñas, hacia el norte y hacia el sur, en un pródigo abrazo frutal. A sus espaldas, la cordillera custodia la calma apacible de sus calles. Hacia el noreste se encuentra la majestuosa Quebrada de las Conchas. Por donde entremos, a Cafayate, siempre será una fiesta para los ojos y el espíritu. Arenosa, arenosita, yo que nací frente al Río de la Plata, que pisé las arenas salobres de nuestra costa atlántica cuando apenas empezaba a caminar, no entendía Uh-huh. que la arena habitara en el paisaje andino de los valles calchaquíes. Ignoraba que a pocos kilómetros de Cafayate, en el bolsón de Fiambalá, provincia de Catamarca, se encuentra la duna más alta del mundo, que nace a una cota de 1.615 metros y se extiende a los 2.845 metros en lo alto de la Sierra de Zapata. Entrando a Cafayate, que es todo arena, desde la Quebrada de las Conchas, las caprichosas formas que acompañan el camino van dejando paso a las dunas, que se internan en los arenales del majestuoso Calchaquí, enorme río de arenas, surcado por hilos de agua. Antesala de las vides, las arenas navegan a lo largo de ese valle. Antes de entrar al pueblo, nos detenemos a visitar a una amiga, Ana María Martí. Muchos la conocerán por el apellido de su esposo, don Víctor Cristofani, constructor de las vasijas más bellas del norte argentino. Uh-huh. Ella, con un gran espíritu de trabajo, siguió con la tradición cuando él murió, pero hoy los hornos que por década hicieron el milagro de transformar el barro cafayateño en verdaderas obras de arte están apagados. Quien quería una vasija de Cristofani debía armarse de la paciencia necesaria para darle tiempo andino a la construcción alfarera. Yo esperé más de un año para tener las dos que adornan mi casa. Ana María relata el proceso de construcción que lleva varios meses y que no siempre termina bien. Una rajadura indeseada o una falla en la cocción obligan a las manos del alfarero a comenzar de nuevo. Y cuento esto porque todas estas cuestiones que tienen que ver con el barro y la arena
y las vides, ¿sí?, están flotando en el ambiente de Cafayate. Andamos por las calles del pueblo, preñadas de luz. La plaza invita a estirar las noches cálidas de verano en interminables tertulias a lo largo de las veredas llenas de sillas y mesas. No faltan empanadas, humitas y tamales. Allí nos encontramos con José Luis Muñer, hacedor de vinos, que conoce las mágicas alquimias que dan vida al vino cafayateño y los secretos más ocultos de esa ancestral profesión. Nuestros ojos naufragan en una copa profunda donde emergen aromas frutales mezclados con el vigor de la madera y por fin los taninos del vino invaden nuestra boca, adhiriéndose con penetrable pasión. Entonces el vino nos regala una vez más la maravilla del encuentro. Cafayate es centro espiritual del vino. En esos valles se instalaron las primeras bodegas de la Argentina. Aquí el tiempo se mide entre vendimia y vendimia. En Cafayate, el vino da trabajo a las manos laboriosas, enciende las noches de luna y guitarra y convoca a la vida. El vino bíblico y ancestral fluye por las venas para estallar en decenas de bodegas orgullosas de esta tradición. Acunada por el vino, esta tierra cafayateña se hizo cantora. Es la voz andina de la baguala y de la zamba, que de serenata en serenata convoca a los copleros peregrinos hasta sus calles, carnavaleando amores y vendimiando soles. Entre alfareros se mezclan los trabajadores del vino con las tejedoras, y los cantores y las cantoras celebran la vida. Eso es Cafayate. En esos arenales que pacientemente construyó el río, el viento sopla su danza mágica y los rimolinos sueñan su zamba. Habrá luna en Cafayate para que florezca el amor por las noches. Habrá soles que maduren los azúcares profundos de las uvas. Ahora que vi bailar la arena en el lecho del Calchaquí al ritmo del viento profundo de los Andes, ahora sí, Cafayate, estarás para siempre en mis ojos. Danza, arena, arenita, tu mineral presagio. Danza, arena, arenita. Y fue arenosa, arenosita, esta hermosa samba de Leguizamón y Castilla, interpretada por Adriana Lecuna, mi querida esposa, y en la música Javier Estrina en piano y guitarras, Silvio Cataño en guitarra, Jorge Rabito en contrabajo y la dirección musical de Javier Estrín. Bueno, espero que les haya gustado este tema y ahora sí, Mario. Bueno, Daniel, me parece muy bueno. Las naciones se constituyen con seres humanos y los seres humanos se unen por emociones, por sentimientos, por el lenguaje, por las tradiciones, por la cultura, por el afecto, con el cual se van constituyendo, y así se hizo la Argentina. La Argentina que se fue armando desde aquello que no existía, porque la Argentina es un país relativamente joven, y que en algún momento de una colonia, de un territorio colonizado por los españoles y de un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, se fueron generando corrientes independentistas en toda nuestra América, en toda la América antes española, por el norte de América del Sur, Bolívar, por el sur San Martín, son expresiones de un momento donde había madurado ya la lucha por la independencia. Y estos enormes territorios y estos sentimientos que se habían ido formando en la América antes española van a dar origen a un conjunto de naciones, naciones que van a heredar de aquella corona española. Una vez independientes, van a heredar lógicamente los territorios, también costumbres, van a heredar la lengua, que es el castellano, no es la lengua española. La que viene a la Argentina es el castellano, porque en España hay varias lenguas. No hablan lo mismo los vascos, los gallegos,
los catalanes, la que vino es la lengua de Castilla, y hemos heredado, entre otras cosas, el territorio que incluía ya desde entonces a las Islas Malvinas. Es decir, nosotros somos herederos legítimos, tenemos títulos con los cuales reclamar por la soberanía sobre estos territorios. Y esa soberanía es reconocida virtualmente por la inmensa mayoría de las naciones del mundo. Prácticamente nadie discute que son islas que están muy cerquita del continente, que son parte de la plataforma continental argentina, que efectivamente fueron... ¿Cómo es que están en manos de los ingleses? Por una invasión que se hizo en el año 1833. Y tomaron ese territorio y allí expulsaron a los argentinos que estaban y se lo apropiaron, pero lógicamente que quedan simplemente que como enclaves coloniales. Los ingleses intentaron en su primer invasión en 1806 apoderarse del virreinato del Río de la Plata, porque todavía ni siquiera teníamos la Revolución de Mayo. Luego volvieron a intentarlo allá por 1807 y no lo pudieron hacer. Las 2 veces fueron rechazados. Eso, el haberlos rechazado también envalentonó, por decirlo de alguna manera, a los patriotas que empezaron a ver que se podía enfrentar a las fuerzas coloniales. Eso produjo la Revolución de Mayo, después la Declaración de la Independencia de 1816. Pero los ingleses vuelven por otra intervención y otra invasión en Malvinas, donde efectivamente Argentina no estaba en condiciones, frente a la flota más importante del mundo, que en aquel momento era la del Reino Unido, la de los ingleses, no estaba en condiciones de contraatacar y tomar Malvinas allá por 1833. Apenas si teníamos una flota como para defendernos a duras penas. De hecho, ya en la década de 1840, cuando se produce la batalla acá en la Vuelta de Obligado, allá por San Pedro, todavía la flota inglesa junto con los franceses tenían una potencia de fuego infinitamente mayor a la que tenía nuestro país. Así todo se les hizo saber a ellos que no íbamos a facilitarles el acceso como si fuéramos una colonia sobre la base de los principios y la voluntad de potencias extranjeras, que aquí los soberanos éramos nosotros, que nos íbamos a autogobernar, bien o mal, pero nos íbamos a autogobernar como argentinos. La patria ya había nacido. Y esa patria siguió reclamando a lo largo del tiempo por la integridad de su territorio, por su proyección en la plataforma continental, que como bien nos decía César Lerena, es una parte fundamental, más grande incluso que el territorio continental, con lo cual la geografía argentina se muestra como una de las más grandes del planeta Tierra. Quizás ya no seríamos la 8ª geografía del mundo, sino la 7ª o la 6ª. Habría que hacer bien las cuentas. Pero esa geografía no se logra consolidar porque la prepotencia colonial ha hecho que se mantengan presentes en las Malvinas, y no solo con una base militar de envergadura, sino además con un expansionismo que los ha llevado, como bien decía César Lerena, de las 3 millas que rodeaban a las islas a 1.640.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que tienen una parte no solo del territorio argentino tomado, sino de la plataforma continental y del mar argentino. Lamentablemente, el proceso de recuperación de las Malvinas recibió no un avance, sino un retroceso muy importante, cuando una dictadura militar que ya fenecía, donde la desobediencia de la sociedad civil era evidente, donde el terrorismo de Estado empezaba a flaquear porque ya la gente le había perdido el miedo, y donde se había producido un montón de hechos de resistencia, pero el 30 de marzo, que recién recordábamos con José Bielicki, el 30 de marzo de 1982, 2 días antes de que se tomara Malvinas, muchos argentinos nos movilizamos por una convocatoria de la CGT, Paz, Pan y Trabajo, y esa movilización los militares no la dejaban realizar, es decir, no dejaban
que se concentrara la gente. Entonces sacaron el aparato represivo a la calle y hubo una verdadera batalla campal, no porque hubiera equivalencia de fuerzas, pero sí la voluntad de movilizarse de quienes habíamos concurrido a Plaza de Mayo y no pudimos llegar a Plaza de Mayo, pero sí le disputamos las calles a la dictadura. Y a pesar de que la dictadura tenía un aparato militar y represivo enorme, la voluntad de estar, de reagruparse, nos dispersaban y la gente se volvía a encontrar en las esquinas, y ya virtualmente no tenían forma de dominar la situación. En ese contexto, la dictadura toma Malvinas. ¿Me permitís leer un pequeñísimo párrafo del libro Islas Malvinas de Alfredo Palacios, que me parece que viene muy bien para recordar esto? Dice así: las sonrisas irónicas de los hombres prácticos que frecuentemente me llamaron lírico no apocaron mi ánimo ni apagaron la llama de mi entusiasmo. Y hace pocos días, invitado por el movimiento de una nueva generación, pronuncié una conferencia insistiendo en la necesidad de reclamar la devolución del pedazo de suelo argentino donde por fuerza se ha enarbolado una bandera extraña. Me mantengo fiel al idealismo argentino que no entenderán nunca los políticos realistas, ávidos de dominio, para quienes solo existe lo que puede escogerse y medirse, olvidando que hay seres ideales que no tienen las dimensiones de la realidad, que no ocupan espacio ni se extienden en el tiempo y constituyen el mundo de los valores, distinto del de la naturaleza. Y a ese mundo pertenece el derecho. En medio de la corriente de sensualidad y oportunismo, en cuyo blando oleaje naufragaron tantos hombres, el espíritu de argentinidad nos exige ser, entre todos, un alma, lo demás vendrá por añadidura. Alfredo Palacios. Bueno, ahí está, es decir, el Partido Socialista y en la figura de Alfredo Palacios es el que va a reinstalar en la conciencia colectiva el derecho argentino sobre ese territorio que reclamamos sea devuelto porque nos pertenece, es nuestro, es Así Argentina. es. Y lamentablemente, como les decía, aquella aventura de Galtieri, un general que se había hecho cargo del Poder Ejecutivo Nacional por la fuerza, por la violencia, con un golpe adentro del golpe de Estado, y que se sentía majestuoso y era un pigmeo, un hombre que leyó mal la realidad internacional, que no entendió la geopolítica, que no entendió el papel de los Estados Unidos, al cual había servido vilmente en Centroamérica y creyó que el amo del norte le iba a dar una recompensa por esos servicios viles, inhumanos, prestados en Centroamérica por parte del general Galtieri. Y allí fueron a la aventura y pusieron al país en un enorme dilema. ¿Qué hacer? Porque era una dictadura contra la que había que pelear y al mismo tiempo era una reivindicación histórica de los argentinos. Y ese dilema transitó durante varios meses. En el transcurso se desarrolló la guerra. El canciller Costa Méndez había dicho que los ingleses no iban a movilizar su flota para venir al Atlántico Sur, 12.000 kilómetros, en un viaje lento por mar, y no, se equivocaba el canciller Costa Méndez, se equivocaba. Sí, iban a venir a sembrar de muerte en nuestro territorio, iban a asesinar a cientos de jóvenes soldados argentinos y lo iban a hacer de manera deshonrosa, como fue el hundimiento del general Belgrano, para que la guerra se desatara, para que hubiera odios, para que hubiera muerte, para imponerse a través de la violencia. Bueno, ganaron la guerra ellos, ganaron la guerra, pero no quebraron la voluntad de los argentinos. Los argentinos no estamos quebrados en nuestra voluntad. Lamentablemente muchos gobiernos miran para otro lado y no asumen la reivindicación de Malvinas como debieran. ¿Por qué? Por temor, porque somos un país dependiente, por muchos factores.
pero la reivindicación de Malvinas debe quedar allí, en alto, tal cual lo leía Daniel recién de Alfredo Palacios. Esta reivindicación es una bandera que no bajamos, que nunca bajaremos, y que cuando decimos viva la patria, lo decimos con cada uno de sus rincones, con cada uno de los lugares que habitan argentinos en su suelo, y también lo decimos con las Malvinas y con la Antártida. Viva la patria, y mañana nos estamos encontrando aquí en Radio La Luna en un nuevo programa a las 12. Los esperamos en La Brújula. Viva la patria, las Malvinas son argentinas.